buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión continuaré hablando y analizando la era del Avatar Aang, centrándonos esta vez en sus dos antologías de cómics existentes, es decir, Las Aventuras Perdidas y Cuentos del Equipo Avatar. Te invito como siempre a seguir el podcast desde donde sea que lo estés escuchando y de inmediato nos metemos con el tema del día. Y comenzamos ya a hablar de estas dos antologías, las cuales contienen múltiples cómics individuales y cortos que forman parte del canon del universo Avatar. Estos cómics tienen la utilidad de llenar huecos argumentales que pudo dejar la serie animada original, explicándonos algunas situaciones en torno a personajes como Aang y Zuko, a su vez que nos ofrece nuevas aventuras en el mundo Avatar. Siempre aconsejo que estas dos antologías se deben leer por lo menos una vez en la vida, no solo porque hay algunos cómics muy buenos, así como otros bastante malos, sino por la experiencia de luego poder entender un poco todo lo que diré en este propio episodio y tener tu propia opinión sobre el tema. Dicho todo eso, pasamos a la primera sección del día en la que nos metemos de lleno en los detalles técnicos y créditos oficiales de cada antología. Comenzamos por la primera, Las Aventuras Perdidas. Esta antología de cómics fue puesta a la venta el 14 de junio del año 2011, siendo una recopilación de historias publicadas desde 2005. La entrega literaria está dividida en 3 libros, haciendo referencia a los 3 libros de la serie animada Avatar: El Último Maestro Aire. En total, la antología ofrece 26 cómics, contando con 2 bonus que no forman parte de la continuidad principal del canon. Las historias están escritas por múltiples creadores, siendo varios de ellos provenientes de la serie. Aaron East, quien se encargó de darles profundidad a personajes como Iroh y Zuko en la serie animada, hizo lo mismo en esta antología con cómics como A Casa Otra Vez y El Puente, en donde también colaboraron Mei Chan, directora del libro 3 Fuego, y guionistas de las series originales tales como Katie Matila, Joshua Hamilton y Tim Edrick. John O'Brien, otro guionista de la serie animada, también participó en varios cómics. Los demás autores son Benjamin Wilgus, Dave Bowman, Frank Pitarese, Jay Toves, Joan Mate y Vales Lumumba. El arte también estuvo a cargo de varios artistas, entre los que destacan 2 de 3 directores del libro 3 Fuego, Joaquín Dos Santos e Ethan Spalding. Por otro lado, también nos encontramos con el dúo artístico Gurihiru, el cual se encargó de 5 de las 6 trilogías de cómics de Aang. Los demás artistas son Amy King Gunter, Brian Valve, Corey Lewis, Elsa Garagarza, Joan Mate, Justin Veitch, Vegan Lodge y Tom McWhinney. La portada está ilustrada por nuestro co-creador Brian Konietzko y la publicación de la antología estuvo a cargo de Dark Horse Comics. Paso ahora a hablar de la segunda antología, Cuentos del Equipo Avatar, la cual también fue publicada por Dark Horse. Esta segunda entrega fue puesta a la venta el 2 de octubre de 2019, estando compuesta por un total de 8 cómics, una cantidad mucho menor que los que hubo en la antología anterior, si bien coinciden con tener cómics ya publicados con anterioridad más la suma de algunos originales. Los autores en esta ocasión no incluyeron a ningún co-creador, escritor, guionista o director de la serie animada original, siendo entonces el nombre más destacado el de Jen Luen Yang, escritor principal de 5 de las 6 trilogías de cómics de Aang. Yang escribió 3 de los 8 cómics, Recuperación, Caracolas y Hermanas, si bien estos ya habían sido publicados, así que no hubo sorpresas de su parte. Los otros autores fueron David Shade, Kiku Hughes, Von Coerche y Sarah Goetter. En el apartado artístico tenemos claro a Jen Luen Yang y destaca Faith Erin Hicks, autora principal de la trilogía de cómics Desequilibrio y de otros cómics independientes tales como Katara y La Plata del Pirata. Joan Mate volvió a trabajar de forma artística para esta antología, habiéndolo hecho previamente en Las Aventuras Perdidas, y los demás nombres ya sí que son nuevos: Carla McNeil, Connie Giovanninis, Little Corbus y Sarah Goetter, quien también había servido como autora. La portada estuvo a cargo de Brian Hill y Sarah Kipping. Por último, mencionar que en 2020 se lanzó una edición de biblioteca que unía ambas antologías en una sola edición, contando con una nueva portada que estuvo a cargo del artista Chan Chao. Y pasados todos los detalles técnicos, pasamos a la próxima sección.
Estamos ya en una nueva sección del episodio y es momento de hablar muy por encima de cada cómic que nos encontramos en ambas trilogías. Sobre algunos voy a comentar alguna que otra cosa, pero sobre los que no, espero se entienda que es porque no hay nada que destacar, ni bueno ni malo. La primera antología, Las Aventuras Perdidas, abre con su libro Agua y tenemos cómics tales como Calma Abeja, Guerra de Agua y No Estornudes. El cómic que le sigue, titulado Reliquias, dura tan solo 10 páginas, pero nos cuenta una historia un poco más profunda y que toca un tema muy delicado: el genocidio a los nómadas aire. En esta breve historia, Aang persigue la posibilidad de que descendientes de su gente continúen con vida a pesar del oscuro escenario que cubrió a los templos del aire hace un siglo. Con la participación especial de Sao, este es uno de mis cómics favoritos por el final tan emotivo que tiene y lo respetuosos que son los diálogos y las viñetas. El quinto y último cómic corto del libro Agua es Puesto de Frutas estilo libre. Pasamos al libro 2, el cual contiene 9 cómics. Comenzamos por Sueño Control y seguimos con Lecciones, en el que vemos un poco cómo Toph le enseñó sentido sísmico a Aang. Sokka el Avatar es el tercer cómic, seguido de La Mugre Solo es Superficial. Divididos nos caemos nos ubica nuevamente en el pantano, solo que esta vez con Toph, y a decir verdad choca un poco con el canon establecido en la serie, pero no es gran cosa. Continúa Alcancemos a Toph y luego llegamos a Es Algo Natural, en el que nos cuentan cómo Quay decidió irse junto con Bosco por su propia cuenta cuando Ba Sing se cayó tras el final del libro 2. Es un cómic divertido y muy bien logrado. De parte de Aaron East, Mei Chan, Katie Matila y Benjamin Wilgus llega A Casa Otra Vez. Este cómic llena también un importante hueco en la serie, en específico el cómo Zuko aceptó volver a la Nación del Fuego junto con Azula, Mei y Ty Lee, siendo Airo el prisionero. El próximo cómic y que pone fin a este segundo bloque está escrito en conjunto por Aaron East, Joshua Hamilton y Tim Edrick. El Puente nos cuenta cómo Katara, Sokka, Toph y un Aang inconsciente se unen a Hakoda y sus fuerzas y buscan escapar del control de la Nación del Fuego. Todo lo conectado a Aang, siendo la perspectiva principal la de Katara, convierte a este cómic en uno de los mejores producidos. Llegamos al tercer bloque o libro que compone esta antología con un total de 12 cómics. El primero es el cómic más largo de toda la entrega literaria, teniendo como título Soldado Fuego y siendo una muy divertida aventura de Sokka infiltrado en la Nación del Fuego con el apellido que adoptó cuando tuvo que actuar del padre de Aang en el pañuelo en la cabeza. Luego de este sigue Animales Nocturnos, seguido por Día de Salida de Chicos, Juegos de la Isla Ember, Cazador de Monstruos y Hombre Combustión en un Tren, en el cual podemos sostener lo dicho en el anterior episodio de este podcast, que el Hombre Combustión es un personaje muy vacío. Espada Control busca resolver quién es mejor espadachín, si Zuko o Sokka, mientras que No se permiten maestros es un cómic entretenido para pasar un buen par de minutos junto con Sokka. El amor es un campo de batalla se centra en el Katang de forma acertada y Días de Dragón nos permite conocer al verdadero Kuzon, el que alguna vez fue amigo de Aang, con una pequeña aventura que ayuda a conectar más a Aang con Zuko. Seguimos con Hora de Jugar y terminamos con el llamado Bumi vs Toph, el cual se sitúa en el campamento del Loto Blanco en medio del evento final del cometa de Sozin. Llegamos a los últimos 2 cómics de la antología, los cuales son bonus y no son canon. Primero tenemos Nuevos Reclutas, donde la curiosidad es que uno de los personajes introducidos se llama Hiroshi, como Hiroshi Sato, y otro se llama Genji, como el avatar creado por fans. El segundo cómic se llama Hora de Gimnasia y es en estilo chibi, es un cómic corto pero muy divertido. Y no perdemos el tiempo y de inmediato pasamos a hablar de la segunda antología, Cuentos del Equipo Avatar. Como les mencioné previamente, esta consiste de 8 cómics, siendo 3 de ellos escritos por Jen Luen Yang, que ya se habían publicado con anterioridad de forma independiente y se habían difundido de manera gratuita por el Día del Cómic Gratis de Estados Unidos. Estos son Recuperación, Caracolas y Hermanas. Los otros cómics que forman parte de esta antología son El Sustituto, El Poema de Sokka, el cual es muy corto pero muy lindo, Toph y la Piedra, Origami y El Espantapájaros. Origami, por cierto, incluyó a la primera pareja gay de todo el universo Avatar, la cual además era un matrimonio. Mientras que Cuentos del Equipo Avatar termina tan pronto el último de sus cómics llega a su fin, Las Aventuras Perdidas dedicó un par de páginas a contar un poco de cada uno de los creadores que estuvieron detrás de los cómics que componen la edición. En eso me quiero detener un momento, no solo por la merecida apreciación que todo artista merece por sus obras producidas, además del crédito y una compensación económica, sino también por cómo se permite brillar a las demás mentes creativas detrás del universo Avatar, pues es usual que
que por ser quienes concibieron en un principio el universo, Mike y Bryan se lleven absolutamente todo el crédito, cuando de no ser por escritores como Aaron East, Airo no existiría como lo conocemos, ya que Aaron se inspiró mucho en su propio padre para escribir la personalidad de Airo, y así hay muchos otros ejemplos de grandes pensantes que aportaron, aunque haya sido de forma mínima como en estos cómics, un poco para que Avatar sea la gran franquicia que es hoy en día, contando con una gran diversidad y una fuerte presencia en todos los medios. Ahora bien, ¿esto permanecerá así para siempre? ¿Lo ha hecho en verdad los últimos años? Pasamos con un poco de música a la próxima sección de hoy en la que lo descubriremos. El legado de Avatar siempre estuvo en los cómics. Con las dos antologías en las que nos estamos centrando hoy y las trilogías de las que hablaremos próximamente, la franquicia Avatar pudo escapar un poco de las tan inmensas demandas y exigencias que existen en torno a las dos series animadas, habiendo hallado incluso un medio más en el cual brillar, la literatura, pues los libros de Kyoshi y el de Yangshen han llegado estos últimos años y han sabido ubicarse tanto dentro del canon del universo Avatar como dentro del gusto de los fans y la crítica. Con todos estos pequeños cómics, Avatar fue capaz de cubrir distintos eventos, personajes y situaciones que normalmente no se cubrirían en uno de los productos más formales y centrales, pero esto le jugó en contra, ya que todos estos cómics terminaron por volverse la pieza más insignificante, ignorada y hasta olvidada de la franquicia. Hace no mucho hice un video en el canal de YouTube en el que hablaba de cómo el futuro de Avatar Comics es incierto y estos años ha estado en una constante decadencia, y a decir verdad, estas dos antologías han sido gran parte del problema, específicamente la segunda. Nadie puede negar obviamente que siempre es bueno que distintos creadores tengan oportunidad de expresar su arte y además puedan surgir historias interesantes, como por ejemplo el trasfondo psicológico dado a Suki en Suki Sola. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que a mayor material en una franquicia, más disperso tienes el fandom y se pierde cada vez más el sentido de unidad, solidez, coherencia y calidad. Eso es justamente lo que le ha pasado a Avatar por tener tantos cómics. Se han perdido los valores fundamentales de la franquicia, se han pasado a hacer historias cortas, rápidas e insignificantes, como por ejemplo Matcha Makers o Limpiando el Aire, cómics que deben recurrir al fanservice o no los habría leído absolutamente nadie. ¿Esta situación podría cambiar? Claro que sí, solo que no para la mejoría de los cómics, y es aquí donde entra un importante jugador, Avatar Studios. Como mencionaba en el video sobre la decadencia de Avatar Comics, ahora que existe Avatar Studios las cosas serán cada vez más diferentes, y una de ellas es que muchos cómics, mayoritariamente los que pertenecen a estas dos antologías, no serán canon dentro de poco tiempo, y esto no es una simple suposición, sino que los co-creadores de Avatar, Mike y Bryan, comentaron en una reciente entrevista que si bien por el momento no harán que las películas de Avatar Studios reemplacen eventos que ya tuvieron lugar en los cómics, lo cual nos quita del camino una posible película de la búsqueda, no lo descartan a largo plazo y sobre todo comentan que en el futuro podría haber cambios en el canon del universo. Es por esto que digo que las muy posibles mayores caídas del canon que se verán serán las de las aventuras perdidas y cuentos del equipo Avatar, por ser un conjunto de cómics que no aportan realmente a la franquicia y que lo poco que aportan puede pasar a ser añadido de forma mínima en futuros proyectos animados. ¿Esto sucederá mañana mismo? No, será sin dudas un proceso que lleve años, pero la cosa no se limita solo a las antologías, ya que el Día de Descongelamiento de Aang fue un cómic anunciado como individual que luego fue lanzado por el Día del Cómic Gratis y que apenas es la primera de, suponemos, 2 partes. La segunda parte estaba fechada para julio, pero como ven no la tenemos aún y no hay fecha alguna del posible estreno. Otro título literario que fue anunciado con fecha, retrasado y del cual ahora ya ni siquiera tenemos fecha es Bestias de las Cuatro Naciones, un libro que en teoría iba a ser una enciclopedia sobre todos los animales que existen en el mundo Avatar. Por último, mencionar que en octubre de 2020 fue anunciada una nueva trilogía de cómics de Koba, y si bien en la San Diego Comic Con de hace unas semanas se volvió a confirmar su realización, no tenemos detalle alguno de nada, ni título, ni escritores, artistas,
Solo un año, 2023. Con todo esto lo que paso a decir es que todo el aspecto literario del universo Avatar se ha visto muy afectado por Avatar Studios, ya que obviamente ahora Mike y Brian van a querer centralizar la franquicia en la animación. Ya no existe la necesidad de buscar dar respuestas mediante cómics o libros, ahora pueden hacer una película sobre Ursa o una película sobre Kyoshi, la cual probablemente ya haya terminado su recorrido literario con sus dos novelas. Dudo mucho que vayamos a tener una tercera novela literaria de Kyoshi, aunque quién sabe, podría ser que sí. Lo que sí es seguro es que Aventuras Perdidas y Cuentos del equipo Avatar, tarde o temprano, van a salir del canon oficial. Es algo inevitable, ya han cumplido su ciclo. Por el momento nos toca esperar a ver si algún día Patrones en el Tiempo saldrá, si el día de descongelamiento de Aang parte 2 siquiera existe, si la trilogía de Korra también existe, y en la Comic Con también anunciaron un cómic individual para Azula, con portada por lo menos, y para 2023, así que ese sí que es probable que lo tengamos. Pero como mencionaba antes, puede que simplemente lo estén haciendo para darle un pequeño trasfondo psicológico a Azula que luego usarán como inspiración para desenvolver su personaje de vuelta en la animación, cuestión que creo que sucederá con Suki en el live action de Netflix, ya que ahora Netflix cuenta con la posibilidad de quizá retratar en su serie esa trama de Suki en prisión con la alucinación de Kyoshi y su gran lucha interna que a mí personalmente me gustó mucho. Pero bueno, mientras el futuro de Avatar Comics se decide y configura justo frente a nosotros, pasamos a la próxima sección en la que enlistaré los mejores y los peores cómics que cada antología nos entregó. Como en toda entrega literaria que hemos tenido hasta ahora del universo Avatar, siempre hay algunos elementos que terminan siendo mejores o peores que los demás. Es momento de enlistar algunos de ellos. Comenzamos por los que fueron, bajo mi opinión por supuesto, los 5 mejores cómics tanto de las Aventuras Perdidas como Cuentos del equipo Avatar. En la posición número 5 nos encontramos al cómic Recuperación, el cómic individual centrado en Mei que salió por el día del cómic gratis del año 2013 y que más tarde fue sumado a la antología Cuentos del equipo Avatar. El cómic está centrado en un personaje muy querido y nos presenta situaciones que luego conectarán con la trilogía Humo y Sombra. En la posición número 4 nos encontramos a El poema de Sokka, un cómic sacado en exclusiva por el lanzamiento de Cuentos del equipo Avatar. Es muy difícil hablar de este cómic sin dar aunque sea un mínimo spoiler, pero es justamente eso lo que le da su gran magia, lo breve que es y lo mucho que significa para Sokka y para todo Avatar. En la posición número 3 he decidido colocar A Casa Otra Vez, cómic perteneciente a las Aventuras Perdidas y que nos cuenta cómo Zuko vuelve a la Nación del Fuego tras lo sucedido en Ba Sing Se. En la serie es algo que se nos da a entender sucedió naturalmente, pero en realidad hizo falta convencer a Zuko de volver a casa, ya que él no había ni capturado ni matado al Avatar, por lo que no estaba seguro si tendría la aceptación asegurada de su padre. El cómic también tiene momentos divertidos e incluso volvemos a ver a Jin, el interés romántico de Zuko, en su pequeña aventura por Ba Sing Se, esta vez con la propia Mei en escena. Llegamos al puesto número 2 y este lo ocupa Velikias, también de las Aventuras Perdidas. Todo lo que podía decir sobre este cómic ya lo dije antes, así que tan solo lo sostengo y utilizo para fundamentar este merecido lugar. Y el puesto número 1, como el que considero el mejor cómic entre todos los cómics de estas dos antologías, es El Puente, también de las Aventuras Perdidas y del cual ya expliqué lo mucho que significa para la serie original y lo tan sentido que es. Es uno de esos cómics que no puedes quedarte sin leer. Es momento de hablar de los peores cómics que tienen estas dos antologías y comenzamos también por la posición número 5, siendo esta el lugar del cómic Puesto de Frutas Estilo Libre, un cómic tan corto como sumamente insignificante y que ni siquiera cumple la función de entretener, tanto por lo corto como lo confuso que es. Bumi vs. Toph es el cómic dueño del puesto número 4, y sí, lo sé, este cómic es divertido e incluso busca responder a una pregunta hecha por muchos fans a lo largo del tiempo, pero justamente por no responder a dicha pregunta es por lo que lo incluyo en esta lista, porque al final tan solo es un cómic más que sirve para desperdiciar gastos, representando justamente y de forma ideal a muchos de los otros cómics de estas antologías. El puesto número 3 a peor cómic se lo he dejado a Hermanas,
cómic sacado por un día del cómic gratis y que luego pasó a formar parte de la antología Cuentos del equipo Avatar. Hermanas es un cómic en el que pasan cosas, pero a su vez no pasa nada, y que si bien lo intenta, no afecta en lo absoluto a los personajes que involucra y que hasta resulta absurdo. La segunda posición en este pequeño listado le pertenece a Origami, un cómic individual lanzado especialmente por la segunda antología, en el cual, tal y como Hermanas, se busca generar empatía hacia ciertos personajes, teniendo un efecto mucho más pobre que Hermanas, donde al menos el personaje era Tai Lee, a quien ya conocemos y tiene sus fanáticos, pero en este caso la centralidad se la lleva una chica cualquiera que no importa a absolutamente nadie. Un cómic que no te cambia en lo absoluto tras haberlo leído y que ni siquiera te entretiene en lo más mínimo. Y la posición número 1 de esta lista de peores cómics le pertenece a Divididos nos caemos, un cómic de 22 páginas que encontramos en la antología Aventuras Perdidas. Este cómic falla miserablemente en todo lo que se propone, siendo finalmente muy largo y luciendo un vacío insoportable. El final es ingenioso a lo justo y nada tiene sentido en lo absoluto. Pasamos a la próxima sección. Estamos ya en la etapa final del episodio de hoy y es momento de hacernos una gran pregunta. ¿Habría lugar para una tercera antología? La respuesta es tan rápida como compleja. Sí, pues en noviembre llega Patrones en el Tiempo, la cual es en teoría otra antología de Avatar, pero no es una tercera antología para Aang, sino una primera para Korra. La pregunta hace referencia a lo primero, si hay condiciones para que algún día tengamos una tercera antología con cómics de Aang. A decir verdad, condiciones sí que hay, pues ya desde 2019, cuando salió Cuentos del equipo Avatar, han salido más cómics sueltos de Aang, como por ejemplo Matchmakers y El día de descongelamiento de Aang. Dark Horse tiene entre manos una marca, Avatar, que cada vez irá ganando mucha más atención, por lo que no debemos tener duda alguna, en especial tras el cómic de Azula que se anunció en la Comic Con pasada, que la editorial seguirá apostando por la franquicia, pues claramente están pudiendo ganar dinero con ella. La cuestión es, ¿da para más? Como decía antes, Avatar Studios llegó y sacudió todo el negocio, y eso que aún no ha salido ninguno de sus proyectos. Según lo que yo creo, sí podría haber lugar para una tercera antología de Aang, pero creo que ya con los cómics estamos en una posición tan desventajada, tan desgastada, tan simplemente vacía, que dará igual si sacan unas 5 o 10 antologías más. El interés que había por los cómics de Aang se ha perdido, ahora ya estamos todos esperando su película en cines para el año 2024. Lo único que le queda por lucir a los cómics es si en el futuro adaptan cómics como La búsqueda en la gran pantalla, lo cual atraerá atención al material original, al más puro estilo de los superhéroes, y quizá Dark Horse pueda vender un poco más, pero como por el momento eso no pasará, las cosas se quedan como están. Y bueno gente, este ha sido el 9º episodio del podcast Legado Avatar. Te invito como siempre a seguirme por mis redes sociales para no perderte de todo mi demás contenido. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con el análisis de la infame película live action del 2010. Gracias y hasta la próxima.